El libro Historia de Chile 1960-2010 es un proyecto que surgió hace 1 año y medio en el CEUS como un proyecto de largo plazo. Esto entendemos un proyecto que va a tener varios tomos y que se inscribe en el afán que tiene el CEUS de ir abordando desde un punto de vista académico temas vinculados a la realidad nacional que son relevantes. Elegimos ese periodo porque es un periodo en el cual el país y el mundo vive grandes transformaciones de orden político, de orden económico, social e incluso de su vida internacional. Este es un libro que nace, podríamos decir, desde la historia política. Sin embargo, es mucho más que eso y por eso incorpora capítulos sobre relaciones internacionales, economía, cultura, el desarrollo de la Iglesia Católica y el surgimiento de otras confesiones, la educación, un tema tan relevante en la actualidad. Con eso uno puede tener una visión más integrada del pasado chileno. La política internacional de Chile en los años 60 estuvo marcada por la agudización de las tensiones de la Guerra Fría. Esto no fue la imposición de meras potencias actuando dentro de Chile por influencias o por acciones encubiertas, sino que fue un proceso que involucró a los actores locales que tomaron las banderas del comunismo, capitalismo, liberalismo, democracia. Esto afectó profundamente al gobierno de Jorge Alessandri, que pretendía llevar un gobierno que fuese más allá de las ideologías, que estuviese centrado en el interés nacional y en la tradición diplomática de Chile. Sin embargo, le correspondió gobernar un país donde se anunciaban con fuerza vientos de reforma que terminaron irradiando a las élites intelectuales de todo el continente y a la juventud en general. La Revolución cubana facilitó este proceso al convertirse en el símbolo de que los cambios radicales eran posibles. Si bien durante su mandato no se produjeron grandes reformas, comenzó a manifestarse una acusada ansiedad por lo nuevo. La Guerra Fría tuvo un correlato cultural. Durante la década del 60, esto se manifestó en casi todas las expresiones culturales, al convertirse los artistas e intelectuales en actores de la contingencia política. Pero particularmente a partir de los años 60, la Iglesia va a llevar a cabo un compromiso más relevante con lo temporal y se empapa también de un ideologismo político que de alguna manera también atraviesa la sociedad chilena en ese periodo. Algunos personeros de iglesia van a estar también vinculados a centros de investigación, particularmente centros de sociología, y por lo tanto en algún caso también favorecen, incluso proyectan proyectos de políticas públicas, particularmente por ejemplo el de la promoción popular durante el gobierno de Eduardo Frei. Esto va a suponer compromisos políticos de los cuales muchos católicos no comparten. En otras palabras, esa división política de la sociedad se va a ver también inserta dentro de la propia feligresía católica. La principal característica que nosotros observamos al investigar la historia de la educación en esta época es que hay un desarrollo político chileno muy notable, una democracia que progresa, pero que por otro lado hay problemas sociales. Entre esos problemas sociales está el problema de la educación, que en definitiva se traducía en un lento progreso que no lograba una escolarización universal, no lograba una alfabetización total de la población, y ahí se centran los esfuerzos de los gobernantes por ampliar la matrícula, por construir nuevos colegios. Se ve que en esta época hay una serie de ensayos de reformas que se aplican en distintos colegios y que finalmente buscaban expandirse a la totalidad del sistema. La verdad es que la reforma a la totalidad del sistema nunca se logró. En el caso de Jorge Alessandri, lo interesante es ver cómo él asigna en el marco de la economía una colaboración entre lo privado y lo público. Y destacaría especialmente en el caso de Jorge Alessandri lo que uno podría pensar su legado en materia económica, un fuerte desarrollo en materia de vivienda, de obras públicas por un lado, por ejemplo el caso de la carretera norte-sur, pavimentación, y la gran capacidad que tuvo en la reconstrucción
tras el terremoto de 1960. La historia no se repite, lo que se repite son los actos de los seres humanos. Las consecuencias de estos, buenas o malas, terminan siendo relativamente similares en la historia. Nosotros creemos que conocer esta historia de Chile puede ser una gran oportunidad para que las personas se acerquen a comprender mejor lo que han sido estas 5 décadas de grandes transformaciones. Y eso nos permite no solo saber lo que ocurrió entre 1960 y el 2010, sino que quizá entender mejor lo que está pasando en Chile hoy.